Dab quiere saber, ¿qué es lo que más te gusta de tu piel? Mi piel me recuerda a mi infancia. Mis marcas son mi... Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. ¡Qué dolor! Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar. Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay. Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta en los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Hay mentira en la mirada, hay mentiras en la piel dibujadas. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer Ponen su vida a temblar. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor. Ay, yo me voy a refugiar al oasis de tu amor. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta a los brazos de prisa. Tú eres mi refugio y mi verdad. Oh yeah. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me calma el alma con risas. Tú eres mi refugio y mi verdad. Ay, Dios santo. En un mundo tan irreal, no sé en qué creer. Deseo y amor, sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma, tú eres la lluvia de mi alma y eres toda mi verdad. Eres toda mi verdad. Mira tutoriales de batería sin conexión e improvisa sin interrupciones. Te regalamos una prueba de YouTube Premium.
Iba caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome. Hola, Carlos. Iba volando sobre el mar. ¿Me Con escuchás? las alas rotas. Acá estoy, sí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste. Bueno, ya nos dejamos. Estuvo un momento inicial que estuvo el nudismo de Morón. Después, ¿me escuchás bien o no se entiende nada? Estoy oyendo música, pero te alcanzo ahora. Claro, porque están llegando. Bueno, está llegando la gente. Tuvieron un recreo. No tengo prisa. Tuvieron un recreo y ahora a las menos 20 ya estaríamos comenzando. Sí, tengo una imagen del auditorio. Sí, ahí sí. Ahí vamos a ver. Ahora, a ver. El sonido de la voz, a ver cómo se escucha. Es el ritmo de la música, que ahora yo lo bajé porque está todo junto a la música. Hace tanto tiempo, corazón, viviendo en el olvido. Carlos, a ver, habla. A ver cómo te Sí. escuchamos. Ahora estoy hablando. ¿Ahí está? Sí. Sí. Perfecto. Claro. Claro, sí. Ahora que nos vean los tres y después, cuando él comience la conferencia, lo dejamos solo a él. Claro. Ah, bueno. Dale.
Vamos tomando asiento. No te alejes demasiado. Bueno, ahora vamos a continuar desarrollando nuestro coloquio. Y antes de comenzar con la siguiente ponencia, ustedes saben que en nuestro instituto valoramos mucho todo lo que es la convivencia y el diálogo ecuménico e interreligioso. Tenemos ya hace algunos años el foro permanente de la paz, de las ciudades por la paz. Y bueno, hemos invitado también para este coloquio que algunos de esos referentes religiosos que suelen acompañarnos, si querían, nos hacía muy felices poder compartir también con ellos este momento, ¿no? Así que ahora acá tenemos un amigo de la casa, el reverendo Ariel Razábal, de la Iglesia Anglicana. Y bueno, ahora vamos a tener una ponencia del doctor Carlos Schickeldans, que se está conectando a través de Zoom desde Santiago de Chile. Ahí ya lo estamos viendo. Antes de presentarlo a Carlos, recordarles que ustedes tienen en las carpetas unos papelitos para escribir preguntas, comentarios, ¿no? Entonces ya mientras vamos escuchando la ponencia, si ustedes se les van ocurriendo algunas cosas que quisieran comentar o preguntar, les pedimos que las vayan anotando y después de la charla las vamos a recoger. Y bueno, según el tiempo que tengamos, Carlos va a responder aquellas preguntas para las cuales alcance el tiempo, ¿no? Carlos, ¿nos estás escuchando bien? Perfecto. Bueno, entonces ahora voy a presentar muy brevemente a Carlos Schickeldans, que tiene una trayectoria muy extensa, muy importante, tanto desde el punto de vista teológico, pastoral. Vamos a decir una breve reseña. El padre Carlos Schickeldans es argentino, desde hace algunos años reside en Chile. Es doctor en teología, fue profesor de la Universidad Católica de Córdoba, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esa casa entre los años 2002 y 2005, y luego vicerrector académico de la universidad hasta el año 2011. También ha sido profesor invitado en otras universidades, tanto en Argentina como en otros lugares del mundo. Actualmente es investigador del Centro Teológico Manuel Larraín y académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado en Santiago de Chile. Es un destacado pensador de referencia en temas como la reforma de la Iglesia, la teología de los signos de los tiempos, el Vaticano II y su recepción en América Latina, todo lo que tiene que ver también con epistemología y método teológico, entre otros temas. Es autor de numerosísimas publicaciones científicas, sobre todo artículos. También tiene algunos libros como ¿A dónde va el papado?, Reinterpretación teológica y reestructuración práctica, del año 2001, Cambio estructural de la Iglesia como tarea y oportunidad, del año 2005, Reformas en la Iglesia, una mirada desde la Universidad de Inspiración Cristiana, 2013,
como les digo, además de numerosos artículos y obras colaborativas, simplemente para nombrar alguna más reciente del año 2020, Sinodalidad y Reforma, un desafío eclesial. Todos temas de mucha actualidad. Bueno, muchas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este coloquio, y te damos ahora la palabra. Bien, muchas gracias, Hugo, por la invitación, y me avisan si se está escuchando bien y eso. ¿Me escuchan bien? Veo que Se escucha. apagaron las cámaras a propósito, la del auditorio y se apagaron todas, ¿eh? Sí, ahí las vamos a... ¿Lo hicieron a propósito eso? ¿Sí? No. No, se le quedó la cámara de allá, Mariana, no es Esta ponela también esta que se vea también. Ahí estamos solucionando el tema de las cámaras. ¿Qué pasó? Ahí pero no se ve. No se ve. Está como la conexión que está el teléfono tuyo es externo. Creo que lo sea más cerca. Llévalo para allá. Ahí estamos viendo. Dale. ¿Qué volumen, Mariana? Decirle a Carlos que ahora un segundito. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, adelante, Carlos. Bien, muy bien, muchas gracias. Yo alcanzo a ver allí bastantes personas, no sé si las personas me alcanzan a ver a mí, si estoy a la vista, parece que sí. Les muestro una tapa de un libro que acaba de salir, no sé si lo alcanzan a ver, Sinodalidad y Reforma se llama. Está publicado acaba de salir, está publicado en italiano y ahora en español, y es sobre el tema Sinodalidad y Reforma. Bien, un placer estar con ustedes, lamento que sea de esta manera Zoom, porque el cara a cara es insustituible, lo saben muy bien ustedes, personas que están dedicadas en su mayoría a la catequesis, ¿no? Pero bueno, también hemos aprendido en el tiempo de pandemia que estas formas de comunicación también ofrecen posibilidades de acercamiento y de encuentro que serían imposibles sin ellas. Como no voy a poder, yo soy me imagino como ustedes, que soy con tiza, pizarrón o algo parecido, y como ahora no voy a poder hacer uso de eso, me siento como medio atado, y voy a tratar de ser lo más claro posible, porque solo puedo entrar al corazón de ustedes por el oído, y no también por la vista con el pizarrón, así que voy a tratar de ser lo más claro posible en mi forma de hablar. El título que escogí lo programamos con Hugo hace un poco más de un mes, y solo después terminé de seleccionar el material que quería comentar con ustedes, y es un título un poco grandioso, y se podría hacer una charla completa sobre él. Elegí el texto de esa frase de Unitatis Redintegratio, que la Iglesia peregrinante es llamada por Cristo a esta reforma perenne. Saben ustedes que sobre todo en la época del concilio la palabra reforma no estaba de moda, era más bien una palabra protestante, digamos así, de poco uso en el catolicismo y mucho menos en los documentos de la Iglesia. Y por eso fue tan importante que el documento particularmente el documento sobre el ecumenismo,
incorporara esa difícil palabra para el catolicismo, reforma, porque identificaba en buena manera la reforma protestante, ¿no? Y el concilio la asumió en esa frase: la iglesia peregrinante llamada por Cristo a esta reforma perenne. La expresión reforma perenne es una expresión usada por Pablo VI unos años antes, y quería subrayar precisamente eso, ¿no? La necesidad de la iglesia. La reforma no es de un rato, un día, un momento, sino un viaje cotidiano y permanente, respondiendo a un llamado de Dios. Y ese mismo texto, en el fondo, estaba dando la razón de por qué la reforma es perenne, porque habla de una iglesia que es peregrinante, ¿no? No es una iglesia terminada, concluida, perfecta, sino es una iglesia en camino. Y entonces una institución en reforma, una institución en camino, una institución histórica, es siempre una institución en reforma. Eso le quitaba dramatismo a introducir la palabra reforma. Y el subtítulo que escogí para la conferencia fue, por una parte, para incluir esa palabrita que hoy le estamos dando tanto relieve en la vida de la Iglesia y en la teología también, que es sinodalidad, sinodalización, en el sentido de que eso debe permear toda la vida de la Iglesia. En tiempos de profundas transformaciones puse el subtítulo, porque siempre cuando hacemos teología estamos prestando atención al contexto, ¿no? Al destinatario, ¿no? Es un asunto clave, ¿no? No prestamos atención solo, y por ahí voy a comenzar la conferencia de hoy con ustedes. No prestamos atención solo a lo que queremos transmitir, sino que es muy determinante el oyente de la palabra, del mensaje. Bien, eso sobre el título que quedó como un título grande ahí. Voy a dar 4 pasos con ustedes que están conectados, coordinados entre sí, pero son distintos. El primero voy con la ayuda de un teólogo francés, o sea, alemán, pero que es profesor en París, se llama Christophe Theobald, una de las personas hoy en día, diríamos así, más prestigiosas, con más prestigio en la teología católica. Voy a desarrollar lo siguiente, es una expresión textual de él. Es la identidad misma de la fe cristiana, su interpretación, su transmisión, la que están en juego hoy. Enseguida voy a mostrar lo que él quiere decir allí, y lo voy a desarrollar. Es que el asunto primero no es la iglesia, no es el problema eclesiológico, el desafío hoy, sino otra cuestión central que él llama allí la identidad cristiana y su transmisión. Por eso dice esto, no es la eclesiología, sino una temática más bien, dice, de teología fundamental. Me parece interesante este punto, esta perspectiva que enseguida desarrollo, precisamente por ustedes mismas, por ser un público de un instituto y en un coloquio internacional de catequesis, ¿no? Entonces esa va a ser la primera reflexión. La segunda, le he puesto este subtítulo, el giro copernicano, una expresión que se ha usado mucho en el posconcilio, giro copernicano, de un modelo teológico cultural de iglesia que es milenario. Allí no sobra ninguna palabra. Giro copernicano, ¿qué quiere decir eso? Una expresión muy usada en el posconcilio, de un modelo que es teológico-cultural, no solo teológico, no solo cultural, teológico-cultural de iglesia y milenario. No de hoy, no de ayer, sino que tiene un largo recorrido en el tiempo. Voy a afrontar esa reflexión para ubicarnos en el hoy, en el proceso histórico. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la película, no la foto, de la que somos parte, ¿no? Giro copernicano de un modelo teológico, cultural, de iglesia milenario. El tercer punto, y el tercero y el cuarto están aquí muy estrechamente vinculados. En el tercero voy a reflexionar sobre un límite, voy a poner de relieve un límite importante que ha tenido
la teología del ministerio, el ministerio ordenado, o sea, obispos, presbíteros y diáconos, incluso en el Vaticano II. Porque un asunto clave del proceso sinodal de la reforma de la Iglesia es que hay un sujeto en la Iglesia, los ministros, que deben reubicarse, encontrar una nueva ubicación en el conjunto de la Iglesia. Ese sería el punto 3. Y el punto 4 es, hay otro sujeto que debe activarse. Y ahí voy a reflexionar con ustedes algo así como podría, lo he subtitulado así, sinodalidad, a partir de la base, los carismas, a partir de lo alto, el espíritu. Una iglesia que se construye desde la base, desde las personas y las comunidades, pero es una construcción que no es desde abajo simplemente, como si fuera una sociedad democrática, sin más, sino que es el espíritu que obra en cada persona y en cada comunidad. Y hablar de sinodalidad es hablar evidentemente de esta reflexión sobre la dimensión carismática. Bien, esos 4 puntos entonces: identidad de la Iglesia, su transmisión; segundo, giro copernicano de un modelo teológico-cultural de Iglesia; tercero, un sujeto que tiene que reubicarse, el ministerio ordenado; cuarto, otro sujeto que tiene que activarse, que es el tema de los carismas, y sobre el cual volveré. Bien, vamos con el primero. El teólogo de París, Théobald, se hace la pregunta, publicó en el año 2015 un libro que se llama, no lo han traducido al español, se llama El Concilio Vaticano, ¿cuál es el futuro de la vida del Vaticano II? El título era más o menos textual: El Concilio Vaticano II, ¿qué futuro? ¿Tiene futuro? Es como dijeron Juan Pablo II y Benedicto, ¿es una brújula para el futuro de la Iglesia? ¿O es un acontecimiento del pasado que puede ser estudiado, pero más le compete a la historia que a los que buscan orientaciones para el hoy? Y naturalmente que la pregunta de Théobald estaba motivado porque han pasado ahora ya casi 60 años, se cumplen ahora 60 años del inicio del Vaticano II, propiamente del inicio de la celebración del año 1962, y más que los 60 años, son las profundas transformaciones culturales. Esto es lo impresionante de los cambios culturales, ¿no? Fíjense qué interesante ya el concilio en Gaudium Spes, cuando hizo ese discernimiento de los signos de los tiempos, dijo: el signo es el cambio, un cambio profundo, global, y que atañe y acelerado, eso, profundo, universal y acelerado. Esas son las características fíjense qué interesante, el tema del cambio no es un tema de hoy. Es el signo de los tiempos. Hay otro allí, claro, en el Vaticano II, pero es el signo discernido en Gaudium Spes, la transformación en lo cultural, lo religioso, lo económico. Y de hecho, fíjense, cuando el Vaticano II pasa a América Latina y a Medellín, ¿cuál es el signo allí? Recuerden el título de Medellín: la Iglesia frente a la transformación del mundo latinoamericano. Transformación. El tema, el cambio. O sea que no es un tema de ninguna manera nuevo. Pero en todo caso, los mismos cambios ocurridos en esta década formulan la pregunta: ¿en qué medida la comunidad eclesial, puede recurrir como un texto básico orientativo, como una brújula, como dijeron Benedicto y Juan Pablo, al Vaticano II? La respuesta de Théobald va por esta línea.
el Vaticano II es una brújula para la vida de la Iglesia si prestamos más atención a la llamada pastoralidad, si prestamos más atención a ese aspecto, que a sus doctrinas singulares, por importantes que ellas sean, sobre ecumenismo, sobre las relaciones con las otras iglesias cristianas, sobre la liturgia, sobre la palabra de Dios, sobre la vida consagrada, sobre el laicado, etc. Por supuesto que ahí hay un arsenal doctrinal que sigue siendo muy iluminador, pero Theobald se mete por el lado, diríamos así, metodológico, por la forma de proceder del concilio, que de alguna forma se condensa en esta palabrita famosa ya, que es la pastoralidad del concilio. Yo he tenido oportunidad de estudiar con las actas conciliares, etcétera, qué pensaban los protagonistas sobre la relación entre doctrina y pastoral, o la noción de pastoral. Y se ve que se advierte claramente que había una comprensión, entre comillas, bastante simple, y por tanto la noción de un concilio pastoral suele ser a menudo una idea bastante equívoca. Tiene múltiples significados y habría que ponerse de acuerdo qué es lo que propiamente se está queriendo enseñar, ¿no? Pero allí es donde quiero poner ahora el acento. Esa pastoralidad consiste ante todo en que el concilio pone el acento en los destinatarios. Sobre eso vuelvo enseguida. Theobald se pregunta, hace la siguiente pregunta: ¿cuál es la línea maestra del Vaticano II? ¿La idea de Juan XXIII de pastoralidad? O sea, reinterpretar el conjunto de la tradición cristiana en un nuevo momento cultural. Fíjense, ahí ya ensayé un intento de comprensión de pastoralidad. La reinterpretación de la tradición cristiana en un nuevo momento cultural. O más bien, la línea maestra del Vaticano II es la reforma de la Iglesia, diríamos así, que es el proyecto que el cardenal Suenens, el 6 de diciembre de 1962, presenta a los padres conciliares y que termina siendo como la agenda de la asamblea. En ese famoso esquema de Iglesia ad intra, que se va a ejemplificar en Lumen Gentium, Iglesia ad extra, que se va a reflejar sobre todo, no únicamente en Gaudium et Spes. ¿Cuál es la viga maestra, la columna vertebral? ¿Esta idea de pastoralidad de Juan XXIII? ¿O esta idea de una nueva autocomprensión de la Iglesia en los términos que se planteaba al final de la primera sesión de 1962? En buena medida, el posconcilio ha llevado adelante esta segunda agenda, en buena medida, de reforma de la Iglesia, ¿no? Si ustedes miran, por ejemplo, los grandes sínodos de los obispos, que han ido como, en alguna suerte, como marcando el ritmo de la Iglesia mundial en el posconcilio. Han ido reflexionando sobre el episcopado, sobre el laicado, sobre la vida religiosa, sobre los presbíteros, sobre la formación de los futuros, de los candidatos al ministerio presbiteral, etcétera, etcétera. En una agenda sustancialmente eclesiológica. ¿Cómo argumenta Theobald? No está mal eso, pero esa, entre comillas, reforma de la Iglesia, que es reforma mental y reforma institucional, debe estar insertada en este otro gran panorama, que es la llamada pastoralidad del concilio, ¿no? Ahora bien,
¿Cómo se caracteriza esa pastoralidad? Se los muestro con un ejemplo concreto. Cuando se escribía la Constitución Gaudium Spes, que como ustedes saben fue una constitución que no tuvo un borrador propio, y entonces fue la construcción de un texto por la misma asamblea a lo largo de varios años, de todo el proceso conciliar, ¿no? Cuando se construía, cuando se redactaba a través de diversos borradores, etc., surgió una pregunta clave que de esa manera no se había planteado antes, que es lo que les decía antes, el destinatario. Por primera vez, fíjense lo que digo, por primera vez en la historia de la Iglesia se escribía un documento dirigido a toda la humanidad. No a los creyentes, no a los miembros de la Iglesia Católica, sino a toda la humanidad. Es verdad que en Pacem in Terris, en el 63, la última encíclica de Juan XXIII, allí ya aparece esta figura, a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Pero nunca un concilio había escrito un documento expresamente pensando en este público universal. Y la reflexión durante la construcción de Gaudium Spes fue muy interesante porque es lo que le pasa a ustedes en la catequesis, teniendo conciencia de los destinatarios, eso condiciona el género literario que se adopta. No puedo hablar de la misma manera a distintos públicos. Teniendo conciencia del público y su contexto, eso produce una modificación en mi discurso. Hasta entonces, fíjense, podríamos hacer un seminario de un semestre sobre esta idea, hasta entonces, fíjense cómo habían razonado en los textos conciliares. Hay que precisar la doctrina y luego aplicarla a la práctica. Y este segundo proceso es pastoral. Hay una primera definición doctrinal, teórica, un sistema de ideas, y luego eso se aplica en un segundo momento práctico, diríamos así, deductivo, unilateral, desde la doctrina hacia la práctica, desde el texto, etc. Doctrina y pastoral. Pero aquí se produce una transformación en que en ese momento pastoral del destinatario adquiere un relieve, una envergadura, una consideración que no había estado nunca antes en los otros textos. Esto es lo que se esconde en el título de Constitución Pastoral. Por primera vez en la historia de la Iglesia, un documento de un concilio se llama Constitución Pastoral. Hasta el último día hubo que votar ese título. Se sometió a votación en las semanas finales del concilio, se sometió a votación ese título. El obispo que dirigía en ese momento las sesiones diga, el que quiera proponer otro nombre, que diga qué nombre desea. Y hubo 500 personas en el concilio, había ya casi 3.000 en ese momento, que sugirieron otros títulos. Como no llegaron a los 2/3, como los 2/3 quedaron con el de Constitución Pastoral, el título quedó. Pero ven, en ese título Constitución Pastoral hay una novedad, que no se presta atención al contenido, sino al mismo tiempo de prestar atención al receptor. Y esa atención al contexto
produce una reforma en la misma doctrina, ¿no? En la misma doctrina. En el posconcilio en América Latina, esto se ha hecho famoso bajo la idea de la historia como lugar teológico. El contexto no es un lugar simplemente donde yo tengo que aplicar un saber que tengo aprendido de antemano. Y es solo cuestión de adaptar una enseñanza doctrinal permanente, atemporal, ahistórica. No, aquí la historicidad, la temporalidad, entra al corazón de la doctrina. ¿Ve? Por allí va la reflexión de Juan 23, por supuesto hecha muy inicialmente, se trata de reinterpretar la tradición cristiana en un nuevo contexto cultural. Juan 23 en el discurso original, 11 de octubre de 1962, para repetir lo que ya sabemos, no hacía falta convocar el concilio. La novedad está en que la tradición de la Iglesia, desde Jesús de Nazaret, en un nuevo contexto cultural, volver a decir una tradición en un contexto cultural. Por eso, una forma de expresar esto, de la pastoralidad, y ahora les doy una cita textual de Teóbales, supone una relación constitutiva, no accidental, constitutiva entre la evangelización y sus destinatarios. Y consiste, fíjense, la expresión es muy precisa, consiste en conjugar, en combinar una interpretación del Evangelio, una hermenéutica del Evangelio y, aquí la clave está en el y una hermenéutica de las lenguas y culturas que están susceptibles de recibir la buena noticia. Se trata de, fíjense, este es el procedimiento, la forma de proceder que el concilio le ha legado a la Iglesia posterior. Y que es un método para la reforma de la Iglesia. Hay que hacer como un doble movimiento, sumergirse en la propia tradición que se remonta hasta Jesús de Nazaret, diríamos así, hasta el Evangelio, por supuesto el Primer Testamento, pero hasta Jesús de Nazaret, sumergirse en la propia tradición, y por otra parte, ayornar, el ayornamiento, ¿no? Poner al día esa tradición en el nuevo momento cultural, lo cual supone, como dice la Gaudium Spes, que uno conoce el mundo en el que vive. Por eso el predicador, el testigo, tiene que ser, fíjense, tiene que tener como una doble expertise. Debe ser experto en su tradición y experto en el mundo en el que vive. ¿Sí? Por eso en el posconcilio, fíjense, hay una gran reforma en la metodología teológica, porque hay que incorporar no solamente todos los instrumentos para estudiar la Biblia, la tradición de la Iglesia, los padres, la patrística, etcétera, los concilios, sino también todas las ciencias. Piensen ustedes en la psicología, para entender las personas, los procesos, los acontecimientos. Porque ese Dios no viene solo, este es el punto clave de la Constitución pastoral, no dicho con estas palabras, porque el Dios que debemos testimoniar no solo proviene de nuestra tradición,
sino que emerge desde nuestro presente, gracias a un discernimiento que hacemos de las múltiples voces de nuestro tiempo. Gaudium Spes 44. ¿No? Lo que les decía antes, ¿no? La historia como lugar teológico, una fase que en América Latina, no en otras partes de la misma manera. En América Latina ha tenido un enorme éxito. ¿Y qué quiere decir? Que la realidad, que las experiencias humanas, que los acontecimientos históricos son lugares no donde hay que aplicar la palabra aprendida en la tradición, sino también donde emerge una palabra. Dios nos dice, Dios se dice en una experiencia histórica, en una experiencia humana, etc. ¿no? Por eso ven, hay una doble interpretación que hacer. Por eso el tema aquí en la mentalidad de Teóbal es no tanto la eclesiología, sino Dei Verbum y Gaudium Spes, la tradición, el evangelio y el propio tiempo, ¿no? Y esto unido, por eso él habla, el método es una escucha estereofónica. Es un discernimiento, por tanto es un ver, por tanto es un escuchar, ¿no? Es un escuchar la palabra, la voz de Dios en las voces humanas, la palabra en las palabras. Eso es la Biblia, en cualquier medio de transmisión de la revelación, ¿no? La Biblia, el magisterio, la historia, etc. ¿no? Por eso una escucha estereofónica, ¿no? un oír la propia tradición, un escuchar el propio tiempo. No una escucha u otra. El punto está en el y. Esto se expresó en el concilio con dos expresiones, una en francés y una en inglés, y una en italiano. Ressourcement, un viaje hacia las fuentes, ante todo el Evangelio, ¿no? La escritura, el Evangelio, testimonio de las primeras comunidades. Ressourcement, fuentes y aggiornamento, puesta al día. Es ese doble movimiento siempre. Es de temer gente que quiera renovar la iglesia, minusvalorando la tradición, o no apreciando adecuadamente el propio tiempo. El que repite una tradición, la mata. Debe recrearla. Las comunidades cristianas deben recrear una tradición, deben redecirla, decirla de nuevo en su propio lenguaje. Si yo les hablara en arameo, no sé arameo, ¿no? Pero si yo les hablara en arameo, ¿qué clase de transmisión de la tradición realizaría? Eso es de otro siglo, de otro lugar. Si yo transmito una tradición repitiendo un determinado idioma de una determinada región, traiciono la tradición, la mato. Repetir una tradición en un nuevo contexto cultural es una forma de hacerla ineficaz. Por eso toda transmisión, todo testimonio requiere una enorme creatividad, pero anclado en esta escucha, diríamos así, estereofónica, ¿no? Y esa escucha estereofónica no es solo individual, es personal, es en la propia conciencia, donde resuena la voz de Dios, ¿no? Gaudium Spes también. Es la propia conciencia, pero es también la experiencia de oración comunitaria, en la liturgia, en los grupos. Es un discernimiento en iglesia. Un discernimiento en iglesia. Y ese discernimiento en común, a la luz de la palabra, frente a un texto, la comunidad cristiana se construye frente a un texto, siempre, ¿no? Particularmente el texto bíblico, ¿no? Los evangelios.
esa construcción comunitaria de la propia identidad en relación a un texto y en relación al contexto en el que vivimos, eso produce lo que en América Latina se ha llamado, pero también usa Teobald, una eclesiogénesis. No porque imponemos la iglesia, ¿no? Traemos una institución al barrio e imponemos una estructura institucional, la Iglesia Católica. No, la iglesia surge en personas y comunidades que se ponen en esta práctica, en estas múltiples prácticas, en una escucha estereofónica, en un proceso, diríamos así, eclesial, sinodal. ¿Ven? Ahí en el concilio está funcionando ad gentes, sobre las misiones, y no tanto Lumen Gentium, que es una enorme descripción de cómo es la iglesia teológica, ¿no? La temática clave en nuestras... Teobald habla de Europa, de que se está exculturando la fe, utilizando la expresión de una socióloga francesa, ¿no? O sea, como que el cristianismo está dejando de impactar la vida cotidiana de las mayorías, diríamos así. Es cada vez más el valor de una minoría testimonial, y cada vez menos un valor cultural apreciado, ¿no? Hay por eso dice una exculturación de la fe. La pregunta de él entonces es, para el continente europeo, pero también válido para nosotros, es cómo la fe se hace historia, se hace biografía, se convierte en una columna vertebral de la historia de comunidades, ¿no? Por eso Teobald dice, esta es una gramática inventada por el concilio, ¿no? Para una manera de que la gran pregunta que hoy nos afrontamos en las distintas latitudes, algunos lo describen de esta manera, ¿no? En términos de crisis, la crisis de la transmisión de la fe, que es en general un problema educativo. La fe no es sino también un tema educativo, ¿no? La crisis cómo una generación le pasa una fe religiosa a la siguiente, cómo se transmite la fe a una nueva generación, ¿no? Entonces, la reflexión de Teobald es aquí, en esta pastoralidad, en esta escucha estereofónica de la propia escucha de la palabra, la lectura de la Biblia y la lectura de los signos de los tiempos, en esta doble lectura conjunta, hecha en comunidad, se construyen identidades cristianas, personales y comunitarias desde dentro. No porque lo contagie el ambiente, porque el ambiente ya no contagia, ¿no? Este es el tema, ¿no? De la novedad, de la experiencia novedad de las décadas recientes en Europa y también en nuestro continente, ¿no? No es el ambiente el que... Porque la religión ya no es un instrumento en la socialización de las personas, ¿no? Es un ingrediente que aportan pequeñas comunidades y que las personas deben elegir. Ya no está la oferta como estaba antes, como toda persona que crecía en una comunidad naturalmente se hacía cristiano. Ahora el proceso implica una elección, una decisión y menos una tradición. Bien, cierro allí. Ese es el primer punto y el más largo que quería exponerle sobre el tema no es, entre comillas, simplemente la reforma de la Iglesia, sino es un problema de cómo se construye una identidad creyente, personal y comunitaria en un nuevo contexto
cultural. Claro, esto exige, fíjense, de nosotros cualidades creativas semejantes a la de los orígenes, ¿no? Cualidades creativas semejantes a la de los orígenes. Porque hay que reinterpretar una tradición cristiana en un momento cultural, ¿no? Podría darle ejemplos, pero nos demoraríamos aquí, ¿no? Piensen en el Concilio de Jerusalén, el llamado Concilio de Jerusalén, Hechos 15, cuando aparecen los paganos, ¿ven? Ahí tienen un nuevo destinatario, no los judeos, sino los paganos, ¿eh? Y la pregunta fue para aquella generación: los paganos que quieran acceder a la fe en Cristo, ¿tienen que pasar por el judaísmo? ¿Tienen que pasar por la circuncisión? ¿Eh? Y aquella generación, sin ninguna indicación de Jesús, sin ninguna indicación explícita de Jesús, decidió, lo que llaman el primer concilio, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las necesarias, que para acceder a la fe, una persona no perteneciente al pueblo judío no necesitaba acceder vía por la circuncisión. Fíjense qué operación realizó la primera comunidad cristiana. Eliminó la circuncisión, que es como el bautismo para el ingreso al mundo judío. El que quiera acercarse a la fe en Cristo no necesita pasar por la circuncisión. Ven, allí tiene un discernimiento epocal de una comunidad cristiana que, teniendo una tradición, la relee y produce importantes transformaciones para adaptándose a los nuevos interlocutores, en este caso el mundo del paganismo. ¿Ven? Allí tienen un ejemplo donde hay un ayornamiento, una puesta al día de la tradición de Jesús, pocos años después de la muerte de Jesús, sin ninguna indicación de Jesús. Tienen allí un ejemplo de una transformación de la propia tradición en un nuevo contexto cultural. ¿Ven? No se trata de algo nuevo en la historia de la Iglesia. Bien, doy rápidamente el paso al segundo momento, que le puse el texto de giro copernicano de un modelo teológico cultural de iglesia milenario. En el postconcilio se ha utilizado mucho la expresión giro copernicano. Ya fue claro para las personas que estaban produciendo la Lumen Gentium de que había una profunda transformación en el esquema cuando se adelantaba el capítulo del pueblo de Dios, se lo ponía primero y luego, solo después, se ponía el capítulo sobre el Papa, los obispos, en general los presbíteros, el ministerio ordenado. O sea, no se comenzaba por el ministerio ordenado, por el papado, el episcopado, sino se comenzaba por la idea de iglesia, el pueblo de Dios, al interior del cual hay que entender todas las vocaciones, también el ministerio ordenado, el Papa, como figuras singulares o comunitarias, ¿no? De obispos, etc. ¿no? Por tanto, allí hubo una inversión que todos advirtieron cuál importante era, y que en el posconcilio se le dio este nombre, entre comillas, grandioso de giro copernicano. Recuerden qué significa el giro copernicano, ¿no? El centro no es el mundo, y alrededor de él gira el Sol y los planetas. El centro no es la Tierra, del sistema existente, el sistema solar. En ese tiempo
no existían las otras galaxias, eso es cosa del siglo XX recién, otras galaxias, ¿no? El centro no es la Tierra, sino que la Tierra gira en torno a otra cosa que es el Sol. Ese es un giro copernicano, ¿no? Es que te dicen a ti, tú no eres el centro, tú eres un momento, un sujeto, una persona, un objeto importante en un marco más amplio. ¿A quién le dijeron esto? Al Papa, a los obispos y a los curas. Miren, la eclesiología reformulada en el Vaticano II ha cambiado de columna vertebral. Ya no es el ministerio ordenado, el sacerdocio, estoy incluyendo a todos, ¿no? Papa, obispo, presbíteros y diáconos, ya no es el ministerio ordenado, sino la categoría de pueblo de Dios, al interior del cual el ministerio ordenado debe entenderse. No es alguien que está por encima de, sino es algo al interior de. Si el ministerio ordenado se pensó ante todo como uno frente a pueblo de Dios, ahora debe comprenderse ante todo como uno en el pueblo de Dios. Fíjense, hay una profunda reformulación identitaria. O sea, acá hay un sujeto, los curas, diríamos mal y pronto, el Papa, los obispos, que deben reubicarse. El desafío es muy enorme por lo siguiente. No tengo tiempo ahora de mostrarles textos para justificar lo que estoy diciendo. Pueden entrar a academia.edu y bajar cualquiera de los artículos, porque estos asuntos lo he tratado en varios artículos y es un consenso en la teología de hoy. Esta corrección, este giro copernicano, es un cambio milenario. En un texto que tenía preparado para mostrarles, pero que no puedo hacerlo por ahora por la distancia, les iba a mostrar la opinión de múltiples autores, teólogos, teólogas, reconocidos, que ponen de relieve que esta es una transformación milenaria. Lo que se llama, proviene de la Reforma Gregoriana, siglo XI. Es como un modelo teológico, cultural, milenario, construido en una determinada dirección, y que ahora se le introduce una transformación importante, en los términos que les dije anteriormente. ¿Y por qué es importante? Fíjense, esto que ahora no tengo tiempo de mostrarles, es porque necesitamos un diagnóstico claro para entender el proceso en el que estamos como iglesia. Estamos saliendo lentamente de un modelo teológico cultural de iglesia milenario, cuya columna vertebral fue el ministerio ordenado, entendido en los términos que les dije, para ingresar en la tarea del tercer milenio, para ingresar a un modelo teológico cultural de iglesia con este giro copernicano, cuya categoría, cuya viga, cuya categoría maestra es ahora pueblo de Dios. Es ahora pueblo de Dios. Fíjense, es como un teólogo de Hermann Pottmeyer, alemán, me encantaría mostrarles esto. Hizo este esquema de prioridades, fíjense. ¿Cuáles son las prioridades de la experiencia de iglesia, de modelo de iglesia que hemos recibido y que estamos en proceso de transformación? Dice, tenía 5 prioridades. La primera
el acento sobre la Iglesia universal en perjuicio de las iglesias locales, de los ministros por sobre la comunidad, de la estructura monárquica del ministerio por sobre la estructura colegial del ministerio, por sobre los curas, el ministerio ordenado, por sobre los carismas, de la unidad sobre la diversidad. ¿Sí? La prioridad estaba la Iglesia universal, el ministerio ordenado, pensado como una estructura monárquica, que no reconocía de igual manera las iglesias locales, la estructura colegial del episcopado, la importancia de los carismas, el valor de la diversidad. Fíjense, estamos cambiando de acentos. Iglesia local, comunidad, estructura colegial del ministerio, carismas, diversidad. Estamos cambiando los acentos con los cuales esta comunidad creyente, la Iglesia Católica, se piensa y se edifica. Estamos transformando las prioridades. Por eso, ven, no estamos haciendo pequeñas reformas. Estamos, sin perjuicio de que se hagan pequeñas reformas, estamos con transformaciones de largo alcance. Por supuesto, en fidelidad a la tradición de Jesús de Nazaret, en los términos que lo hemos dicho, ¿no? En ese sentido, fíjense, y sigo avanzando, en ese sentido aparece la idea que les decía, hay algunos en la iglesia que tienen que reubicarse. Y hay otros en la iglesia que tienen que activarse. Este es el desafío de la categoría de pueblo de Dios. No tengo tiempo ahora para detenerme, pero podría mostrarles cómo incluso en el Vaticano II todavía esa reforma del presbiterado, del episcopado, del ministerio ordenado es insuficiente. Fíjense, se lo ejemplifico con dos frases de dos colegas, uno un teólogo francés y la otra una canonista holandesa, los dos viven, una canonista holandesa que trabaja en Alemania. En el año 2006, Hervé Legrand, un dominico francés, probablemente uno de los grandes eclesiólogos que todavía vive, tiene 90 años, escribió esta frase, la digo y la explico. El obispo nunca es visto como responsable, accountable, en rendición de cuenta, es nunca visto como responsable ante su iglesia particular. Solo es responsable, debe dar cuenta, informar, es responsable ante los de mayor rango y ante Dios. Todavía en la eclesiología del Vaticano II, el ministerio está pensado en sí mismo, independiente de una iglesia particular. Algunos ven esta anomalía en el siguiente fenómeno, de que existen muchos obispos en la iglesia sin diócesis. Hoy hay como 5.000 obispos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de obispos en la curia romana, por ejemplo, que no tienen una iglesia particular. Es decir, son pastores, son ministros, que no tienen ninguna relación con una... ¿Ven? Allí hay un ministerio independizado, pensado en sí mismo. ¿Ven? Y es la experiencia de nuestras iglesias, ¿no? Que bailan según la música del que preside,
y no según el ritmo de la comunidad. Cambia el liderazgo y la comunidad se ve afectada. El sujeto de la evangelización no es la comunidad, sino todos los resortes, incluso canónicos, jurídicos, están puestos en que presiden. Fíjense esta otra frase de la canonista que les decía. Para la Iglesia latina, el legislador, o sea, el derecho canónico, decidió que ninguna institución, observen la frase, porque es verdad, ninguna institución a nivel de la diócesis en la cual deben participar laicos, laicas, es obligatoria. ¡Wow! Derecho canónico. En la Iglesia latina, ninguna institución a nivel de la diócesis en la cual deben participar laicos es obligatoria. Consejo Pastoral Diocesano no es obligatorio, es optativo. Hoy se dice con un lenguaje grandilocuente, es el lugar de la sinodalidad de una iglesia local, de una iglesia diocesana. Es optativo, es optativo, y en muchas de las diócesis argentinas no existen. En las diócesis latinoamericanas, no solo argentinas, ¿no? O también en las parroquias. Ni siquiera el Consejo Económico, porque aunque es obligatorio su constitución, el obispo no está obligado a incluir un laico, o una persona laico o laica, perteneciente al pueblo de Dios. ¿Qué quiero decirles? Que sigue funcionando este modelo teológico, cultural, milenario, cuya columna vertebral es el ministerio ordenado, y que todavía debe concretarse esta nueva eclesiología del pueblo de Dios, incluso en sus organizaciones. Y bien, paso rápido al último punto, es el siguiente, y el último, de la sinodalidad, ¿no? A partir de los carismas. Sinodalidad significa, fíjense, es una palabrita que hoy diríamos así se ha puesto como de moda, en algún sentido. Si ustedes revisan Evangelii Gaudium, la palabra sinodalidad solo aparece una vez y en otro sentido. O sea que ni Francisco pensaba en la palabra, término, sinodalidad, cuando escribió Evangelii Gaudium. A partir de 2015, esta palabrita ya venía siendo trabajada en la teología. Y lo que busca es simplemente la activación de la categoría de pueblo de Dios, ¿no? Es una relectura de la categoría de pueblo de Dios, ¿no? Darle fuerza a la idea de pueblo de Dios. Y aquí, fíjense, es el tema de los carismas. Un teólogo italiano, probablemente uno de los mejores eclesiólogos, Severino Dianich, dice: la sinodalidad, para ser afrontada de manera adecuada, debe ser considerada a partir de esta base, partir de lo bajo, de la base fundamental del pueblo de Dios, que es la temática de los carismas, ¿no? La iglesia que actúa en el mundo a partir de la pluralidad de los carismas, ¿no? Por eso es muy interesante, por ejemplo, no tenemos tiempo de hacerlo ahora, pero revisen ustedes, por ejemplo, Lumen Gentium 12, ¿no? Cuando se habla del pueblo de Dios, y se acude a la cita esa de 1 Corintios 12, ¿no? Hay diversidad de carisma, pero un mismo espíritu. Diversidad de ministerio, pero un mismo Señor, ¿no? A unos el espíritu le da palabra de sabiduría, a otro ciencia, a otro fe, a otro carisma de curación, a otro poder de milagro, a otro profecía. Fíjense, espíritu, espíritu, espíritu. Relean después ese texto, 1 Corintios 12, del 4 al 11. Aparece el espíritu, el espíritu, el espíritu. El espíritu da, y dice el texto, da a cada uno. Versículo 7. A cada cual se le otorga
la manifestación del Espíritu para el provecho común, a cada cual. ¿Ven? Una iglesia pueblo de Dios, una iglesia sinodal, es una iglesia donde cada uno, cada una cuenta. Es la idea de activar una iglesia carismática en este sentido, en el sentido de que cada uno pone en obra el carisma que le ha sido dado por el Espíritu. A cada cual se le otorga el don del Espíritu, ¿no? Todo obra el Espíritu que distribuye a cada uno, en particular, según su voluntad. ¿Ve? La iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia sinodal es una iglesia donde cada uno, cada una cuenta, hace la diferencia. Hace la diferencia. Es esa, por eso fíjense, si es cierto que, entre comillas, los curas, el obispo, el papa, deben reubicarse, todos nosotros, pueblo de Dios, debemos activarnos. Los propios talentos que son carismas, son del Espíritu. Por eso ven, es desde abajo, desde el corazón de cada persona y de cada comunidad, cada cual, desde cada cual, pero es el Espíritu. ¿Ven? Porque el Espíritu quiere gobernar la iglesia, no quiere que la gobiernen los curas y los obispos. Es el Espíritu que otorga dones ministeriales y carismáticos, pero es el Espíritu el Señor de la iglesia, el gobierno de la iglesia, ¿no? Con dones ministeriales, de servicio, ministerio ordenado, y carismáticos. Y esto no conduce a un individualismo, primero porque la fuente es una, dice el texto, el Espíritu, y segundo porque lo dice el texto, es para provecho común. No es para que cada uno se promocione a sí mismo, no, es la promoción de cada uno y cada una para el provecho común, dice el texto de 1 Corintios. Es una... Ven, y aquí nos juntamos y con esto termino, nos juntamos con el argumento inicial de Theobald, ¿no? Es la identidad que se recrea en cada corazón humano, en cada comunidad, ¿no? Mediante esa forma de proceder que es el discernimiento, la lectura de la palabra y la lectura de los signos de los tiempos en una experiencia comunitaria. Así la iglesia encuentra su camino, ¿no? Con un discernimiento común, una iglesia a la luz de la palabra, discerniendo los signos de los tiempos, con una experiencia comunitaria, con un ministerio ordenado bien ubicado, con un liderazgo adecuado, con una activación, con una explosión de carismas, de talentos personales, con una enorme creatividad, como las primeras comunidades cristianas, para dar testimonio del Evangelio. Muy bien, ya he hablado bastante y no he podido mirarles el rostro de cerca, así que siento una enorme limitación. Muchas gracias, Carlos, por tus palabras profundas, claras, provocadoras, que nos ayudan a pensar una catequesis que también se reubique, ayude a reubicar y a reactivar. Ahora vamos a presentar algunas preguntas, tenemos algunos minutitos.
Si alguien tiene algo escrito que nos quiera acercar por ahí, levanta la mano y nos trae acá. Acá, a ver. Bueno, te voy leyendo, Carlos, si me escuchas las preguntas que te han llegado acá. No se escuchan, no escuchan. A ver si entiendo bien la letra, ese es mi problema siempre. ¿Cuáles son los mecanismos demoníacos que fortalecen el clericalismo? Esa sería una pregunta. Te leo otra. Otra pregunta dice así. Lumen Gentium 8 afirma que la Iglesia debe transitar caminos de renovación. Pregunta, ¿es necesario un nuevo concilio ecuménico? Si fuera necesario, ¿qué temas debe abordar? Acá vamos a tratar de no hablar así porque si no, no vamos a poder escuchar muy bien. Carlos, acá te leo otro comentario. Dice, el clero debe reubicarse, pero son ellos los que deberían conducir el cambio y la transformación hacia otro modelo. Es más bien una paradoja, ¿no? Una paradoja. A ver, este otro, la sinodalidad o categoría pueblo de Dios estuvo muy presente en el post-concilio y post-Medellín, atrás de las comunidades eclesiales de base, acompañadas por los teólogos latinoamericanos. ¿Cómo se activaría hoy? ¿Qué pistas nos puedes dar? Te leo una más y después ya, si quieres ir comentando algo. ¿No sería interesante y necesario interpretar también los puntos 2 y 3? ¿Qué dice acá? Te voy leyendo otra hasta que venga. A ver, acá te la leo. ¿No sería interesante y necesario interpretar también los puntos 2 y 3 al revés? ¿No? Una reactivación de un clero acomodado y que ha morado dentro de los templos, y una reubicación de un laicado meramente receptor de un mensaje. Te leo una última. ¿Podemos decir que en Latinoamérica estamos más adecuados a la renovación del Concilio Vaticano II que en Europa? Bueno, hasta ahí. Unos 5 minutos, Hugo, ¿no? Más o menos.
A ver, sí. Sí, eso. Sí. Dale. Naturalmente, como lo sugiere la pregunta, claro, el clericalismo es el veneno. El veneno con la perspectiva teológica que hemos desarrollado, realmente el clericalismo es un problema de raíz. Es un problema de raíz. La temática de los abusos, yo estoy en Chile, en Argentina hay una percepción distinta, ustedes vieran qué distinta es la percepción en Chile sobre el tema de los abusos por parte de clérigos a menores. Aquí ese tema, el tema del clericalismo tiene otro nivel de discusión y de urgencia y de percepción de que eso es una enfermedad grave de la Iglesia que produce daños. Y claro, aquí yo diría, hoy existen estudiados esos asuntos también, y si quieren en academia.edu pueden encontrar ustedes algún artículo que he publicado sobre este asunto, porque hay documentos internacionales muy buenos que han estudiado el fenómeno del clericalismo en relación a los abusos, y en esa línea del mecanismo demoníaco que decía la persona que formulaba la pregunta, ¿no? Y distintos argumentos han dado ocasión a este clericalismo. Uno, el tema de la glorificación de la figura, ¿no? Hay un exceso de glorificación de la figura que es muy fácil de recorrer en la documentación de la Iglesia, incluida en el siglo XX, y incluida en años recientes, e incluida en gente que gobierna en la curia romana hoy, que lo hacen de buena intención. Lean un texto del cardenal Sará, el africano, cardenal Sará, africano, que fue hasta hace poco prefecto de la Congregación de Liturgia, y van a encontrar ustedes un típico elogio preconciliar del presbítero, del ministerio ordenado, del sacerdote, el mediador, el alter Christus. El concilio quiso evitar la expresión otro Cristo para bajarle los humos a este sujeto que se concibe como puente, ¿no? que se ha autoglorificado, diríamos así, ¿no? Qué exagerado. Y eso ha ido paralelamente. El caso de los abusos lo deja muy claro, pero a veces otras formas no tan brutales del abuso lo dejan claro en nuestras comunidades, que es un poder entre comillas ilimitado, ¿no? Aquí no tengo tiempo, pero uno de los problemas de la idea de autoridad que hemos heredado y todavía no hemos transformado es el hecho de que la teología de la Iglesia Católica le ha huido a esta idea, a vincular la autoridad a procesos de consenso. Ha querido garantizar la libertad de la autoridad, no obligándolo, vinculándolo a procesos de consulta, de información, de toma de decisión con otros. Lo que se viene, Dios mediante, está sucediendo también, es verdad, en muchos lugares, una profunda transformación en el leadership de la Iglesia, ¿no? Una nueva... No eliminar el ministerio ordenado, ¿no? Esas tonteras, no. Es una transformación del ministerio ordenado en un nuevo contexto cultural, ¿no? Sobre el concilio ecuménico, esa idea la dicen muchos, sobre todo los que no se dedican tanto a estudiar el Vaticano II como el tipo Teobald, y a pensar las potencialidades que todavía tiene este concilio en la situación actual, como lo he hecho yo exponiendo a ustedes, ¿no?
Los problemas prácticos serían enormes, porque un concilio próximo ecuménico ya no podría ser solo de obispos. Precisamente conforme a la idea de iglesia que hoy tenemos, pueblo de Dios, un concilio ecuménico debería ser pensado de otra manera completamente distinta. Piensen ustedes que en el concilio, cuando se preparaba el Concilio Vaticano II, en la preparación, antes de la celebración, en la preparación, por ejemplo, en la comisión que escribía los textos sobre el laicado, no había ningún laico, ninguna persona laica. Por supuesto, ninguna mujer, pero tampoco ningún varón que no fuera del ministerio ordenado, ¿no? Eso cambió cambió bastante durante el mismo concilio, ¿no? Pero evidentemente que un nuevo concilio debería tener una estructura, entre comillas, más sinodal y no solo episcopal. Pero eso plantea enormes problemas prácticos. Piensen, el Concilio Vaticano II fue la mayor reunión de la historia de la cultura humana, ¿eh? Una institución en ese momento, habrá habido 800 millones de católicos, católicas de todo el mundo, un poco menos quizá, pero eran 5.000 obispos, 4 años, revisando toda la estructura, y no un aspecto u otro, sino la revisión global. Eso no lo ha hecho ninguna institución internacional de ese porte. O sea, es una enorme asamblea. ¿Cómo imaginar un concilio en el siglo XXI? Hay que echar a volar la imaginación, porque en el pasado los concilios han sido de naturaleza también bastante diversa. Por lo pronto piensen que en todo el primer milenio el que lo convocaba era el emperador, no el obispo de Roma, en el primer milenio, no en los primeros 200 años, el primer milenio. Incluso en un caso una emperatriz, ¿no? O sea, lo convocaba el poder político. O sea que quiero decir que la posibilidad de hacer cosas distintas en la iglesia a menudo es más probable de lo que nosotros mismos lo pensamos, ¿no? Y por supuesto la agenda, Juan XXIII hizo una cosa muy interesante, ¿eh? Hizo una consulta mundial, ¿eh? No determinó en la agenda del Vaticano II, hizo una consulta. Claro, en aquella época las consultas fueron a las iglesias particulares, a los obispos, unos 2.500 en todo el mundo, y a facultades de teología, pero fue agenda abierta, en una carta, el 17 de junio del 59, una carta de Juan XXIII, donde dice, diga qué tema piensa que es para el concilio. Un concilio por primera vez en la historia de la Iglesia, agenda abierta. O sea que habría que armar la agenda de ese concilio, etc., ¿no? Lo cual sería súper complicado, ¿no? El proceso sinodal internacional en el que estamos va a ser interesante y habrá que evaluar y pensar nuevas formas, ¿no? Pero así como en América Latina ya no hicimos una nueva conferencia episcopal del episcopado latinoamericano, sino una asamblea sinodal el año pasado, aunque sí es online por problemas de pandemia, pero hay que ver cómo serán las asambleas en las próximas décadas, ¿no? Las asambleas eclesiales, porque ya no pueden ser solo de curas y obispos, ¿no? Sino de pueblo de Dios, ¿no? Representado adecuadamente, ¿no? El sínodo alemán, por ejemplo, es un ejemplo de una forma sinodal que incluye, etcétera, pero ahora no hay tiempo. Es interesante la observación de uno de ustedes, claro, el que tiene que reubicarse es el que tiene la potestad para frenar la reforma. Es verdad, es verdad. Y por eso el Vaticano II representó casi como un momento único, cuando movimientos de reforma surgidos de abajo, la reforma bíblica, la reforma litúrgica, la reforma del laicado, el movimiento ecuménico, se juntaron con una voluntad de reforma en la cúspide, Juan XXIII.
se produjo un momento favorable, creativo. Esos momentos no suelen abundar. Pero es verdad que, y esto ustedes lo dicen, que el ministerio ordenado, los obispos, tienen capacidad de veto para un proceso de reforma. Y por eso, en buena medida, la reforma de la Iglesia implica una autorreforma. Digámoslo en bruto, hay un grupo de personas que tiene que ceder poder. Esta perspectiva hay que tenerla en cuenta. No es todo teológico y del rosario y de cositas espirituales. Hay un grupo que debe compartir poder y decidir con otros. Y eso por razones teológicas, no por copiar estructuras democráticas políticas, por razones teológicas, del espíritu, como dijimos hoy, ¿no? Que obra en cada uno y se manifiesta para el bien común. Necesitamos estructuras que sean acordes a esa estructura, entre comillas, carismática de la Iglesia, del pueblo de Dios, todo el activo, todo activo. Sobre las comunidades de base y el tema de la sociabilidad, claro, lo sabemos, nos lo enseñan los sociólogos, lo vemos en la política y lo sufrimos en la vida de la Iglesia, ¿no? Todos los procesos de socialización hoy están muy complicados. Están en crisis todas las instituciones, partidos políticos, sindicatos, tomen la institución que quieran, la escuela, tomen la institución que quiera, está crujiendo, está en tensión, está desprestigiada, y las formas sociales, ¿no? Las formas sociales, ¿no? O sea que necesitamos una nueva gran inventiva para los procesos de socialización, y eso nos afecta tremendamente a nosotros, ¿no? Pero tengo un colega, un profesor, un teólogo mexicano que dice, la Iglesia a lo largo de los siglos, una y otra vez, fabricó comunidades, de las más diversas, ¿no? Piensa en la vida religiosa nomás, ¿no? Distintas formas de experiencia comunitaria del Evangelio respondiendo a una nueva situación cultural. Hospitales, iniciativas educativas, esclavos, sean las temáticas que sean. Necesitamos una enorme creatividad, pero estamos con un problema cultural más amplio que la Iglesia Católica, no es solo un problema para los testigos. Ese problema lo tienen los maestros, los padres, que tienen que contagiarle a una nueva generación un sistema de valores, una forma de vida, una religión, una fe. Estoy completamente de acuerdo con alguien que dijo allí, un sujeto que se ubica y reubica, si no podría ser invertido tal cual, exactamente. Y la última idea es sobre Latinoamérica. ¿Es Latinoamérica un lugar privilegiado de esta eclesiología? Esas miradas autocomplacientes no calzan conmigo y tampoco me parece que se ajustan a la realidad. En algunos puntos sí, tienen que ver con nuestra forma de cultura, la experiencia latinoamericana, pensemos lo que ha sido Medellín, aunque fue una reunión de obispos. Ojo, nosotros la presentamos como una genialidad a los otros continentes, y lo fue, Medellín, gracias a Dios, pero fue una reunión de obispos, no fue una asamblea sinodal internacional, ¿no? Nosotros tenemos mucho que andar. Piensen cómo funcionan nuestras estructuras de discernimiento comunitario, con cuán poca vitalidad, y el papel del liderazgo está a menudo excedido en sus atribuciones, ¿no? A veces por pasividad de la comunidad, más de las veces por un exceso de autoritarismo de quien conduce, o por simplemente una mentalidad teológica.
Entonces creo que depende por dónde empecemos, por dónde acentuemos. Tenemos el sínodo alemán, que se está desarrollando ahora, tiene mucho que enseñar. Si, por ejemplo, si estudiáramos el reglamento, cómo funciona, para dar la palabra a cada uno, cómo están representados los grupos, cómo se escribe un texto, cómo se vota para que exprese el testimonio de la comunidad, de todos, y no solo de algunos. Podríamos aprender mucho de ese reglamento del sínodo. Muy bien, ya he hablado bastante, ¿no? Por Zoom. Muchas gracias, Carlos. Excelente, ha sido un gusto tenerte. Hay algunas preguntas muy interesantes todavía acá, pero pedimos disculpas para no excedernos con el tiempo del programa, que queda todavía una cosita más, y también por respeto al tiempo que nos has regalado, Carlos, vamos a cerrar acá en este momento. Y bueno, muchísimas gracias, Carlos, por ser parte de esta celebración de, hoy decíamos, no solamente los 50 años del Rafán, también los 65 años de la creación de la diócesis de Morón, 60 años del comienzo del Vaticano II, hay también celebraciones de los distintos encuentros catequísticos nacionales, de números redondos que estamos celebrando, así que bueno, muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esto, y esperamos mantener el contacto.